Hola, soy Lauren. Estudié en la Universidad de Concepción el año pasado y estudié aterosclerosis, idioma y la cultura de Concepción, Chile. Y ya. ¿Qué es aterosclerosis? Aterosclerosis es cuando tienes placas en las arterias. Y acá tenemos fotos de la patogénesis de aterosclerosis, la progresión de la enfermedad. Y acá finalmente tenemos la ruptura de las células endotelias. Y eso significa que cuando la placa está en la sangre puede coagular y formar un coagulante de sangre, y eso puede causar ataque de corazón y ataque cerebrovascular. La cosa que contribuyen a esta enfermedad son LOX1 y LOXin. Esos son los receptores que yo estudié el año pasado con mi investigación. Esta enfermedad afecta a hombres y más de mujeres, y también afecta a personas de más edad y la gente que tiene una dieta mala, pero a la misma vez puede afectar a todos. Hay algunos métodos de prevención como ejercicio, una dieta buena, pero esos no son una solución y no pueden prevenirlo para todos. Los objetivos de mi investigación habían para aprender más sobre LOXin, entender más cómo significa que LOXin no tiene exón 5 y qué pasa en las células cuando hay diferentes concentraciones de LOX1 y LOXin, y podemos prevenir la ruptura de las células endotelias con LOXin. ¿Y qué hicimos en el laboratorio? El primer ensayo era gel electroforesis, y eso fue para ver el tamaño de el ADN de ciertas partes de los receptores. Y acá tenemos algunas bandas del ADN que estaban cortando con enzimas. Y el próximo es in vitro gen. Cuando tenemos un gel de electroforesis podemos cortar una banda y sacarla y purificarla con el ensayo de in vitro gen. Y también con eso podemos cuantificar cuánto ADN tenemos en esta banda. Y si sabemos la cantidad original de ADN del receptor y ahora sabemos la cantidad de esta específica banda, podemos ver, más o menos qué es la prevencia de cuánto ADN de esta banda tenemos. Y el próximo es sulfurodamina B ensayo. Este ensayo estaba muy bien para cuantificar cuántas células debemos usar para crecimiento. Cuando tenemos células debemos usar 40.000, 80.000, 100.000, cuántos debemos usar en una bolsillo de este tamaño. Y acá tenemos ver que aquí tenemos medio amarilla, y eso significa que hay demasiados ácidos en el medio. Y por eso sabemos que necesitamos menos células en el bolsillo para que sobrevivir las células. Pero a la misma vez que tenemos más células porque tenemos que hay muchísimas cuando estamos haciendo ensayos. Y también hicimos eso para ver cuánto tiempo debemos incubar las células, y también para ver la curva de crecimiento. Y aquí tenemos algunas células. Esa es la máquina de enumeración para contar específicamente cuántas células tenemos en un microlitro. Y aquí tenemos las células en el medio. Y aquí podemos ver que las células que están círculos están flotando en el medio. Y aquí tenemos células que están más estrelladas o más lineal.
Y eso significa que las células están pegadas a la placa. Y eso está bien porque cuando sacamos el medio durante transfección, tenemos placas como eso. Y cuando tenemos la placa, sacamos todo el medio y agregamos la cosa que necesitamos hacer para hacer cualquier prueba que tenemos que hacer. Y si sacamos el medio con todas las células, entonces no podemos hacer nada. Y esta es la razón que queremos que las células estén estrelladas, como puedes ver aquí, o más bien aquí, estrelladas como aquí. Y con transfección, estamos agregando ADN y PI y las células para que el ADN puede ir adentro de las células y producen las proteínas, los receptores. Y aquí tenemos transfección de GFP y eso no es un receptor y no tiene nada significado en aterosclerosis, pero podemos ver que las células están verdes, que están transectadas. Y podemos ver aquí que hay muchísimas células, pero solo hay como 5 que están transectadas. Y eso fue muy prevalente en nuestra investigación porque había mucho problema con transfección, porque no había una prueba con mucha efectividad. Y el próximo es el Western blot. Y hicimos eso antes de cuando hicimos transfección con el GFP y no sabíamos que la transfección resultó malo, pero eso es para ver la cantidad de proteínas adentro de las células. Y eso significa cuando el ADN está adentro, está produciendo proteínas. Y el immunoblot es cuando agregamos un anticuerpo para unir con las proteínas para ver si las proteínas pueden unir con el anticuerpo o el LDL oxidado o cualquier cosa adentro de la célula, si está funcionando. Y finalmente tenemos los resultados. El gel electroforesis nos dio mucha información sobre lo que significa la falta de exon 5 y cuando se usan ciertas enzimas en LOX1 y LOXin. SRV nos dio información sobre la cantidad de células que debemos usar en un cierto volumen y la curva de crecimiento de las células. Y tristemente, la transfección, immunoblot y Western blot no nos dio muchísima información porque no resultaron bien, porque la transfección no funcionó bien. Y eso es el final de la parte profesional. Vamos a seguir a hablar sobre el idioma y cultura en Chile, que experiencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el idioma y la cultura en Chile. La primera cosa de que quiero hablar es algunas palabras de Chile, palabras informales, por ejemplo, weón. Y eso es una palabra para decir amigo. Y antiguamente la palabra había H-U-E-V-O-N, pero ahora cuando la gente usa weón es con W-E-O-N. Y eso es un ejemplo de morfología de las palabras en Chile. Y también tenemos la palabra po. Y esa palabra significa pues, pero a la misma vez casi no significa pues, porque puedes usar la palabra po después de cualquier palabra que quieres. Es muy informal y puedes decirlo con palabras como whatsappeando, porque eso es una palabra que casi no es una palabra real, es para decir mandando mensajes. Pero la gente en Chile y en muchos países en Sudamérica dicen whatsappeando porque usan la aplicación WhatsApp. También la palabra pololo y polola, y eso significa novio o novia. Y también la gente en Chile no dicen cómo estás y no dicen cómo estáis, dicen cómo estáis.
Y cuando preguntas a una persona chilena si cómo está es una derivación de cómo estáis, dicen no, es diferente cosa, pero casi es lo mismo. También la gente en Chile tiene aspiración de la S y elisión de la D, muchos tiempos cuando están hablando. Por ejemplo, cuando dicen cómo estáis, no dicen cómo estáis, dicen cómo estáis. Y cuando dices, por ejemplo, universidad, no dices universidad, dicen universidad. Y finalmente hay selección del artículo definido antes de un nombre, como en la frase ¿cómo está la PAME? No dicen ¿cómo está PAME? Dicen ¿cómo está la PAME? Y el próximo es el idioma académico. Eso es más formal, pero a la misma vez los profesores y estudiantes tienen una relación muy interesante, muy específica, porque usan bromas en clase y pueden hablar sobre la vida de los estudiantes antes de clase, pero cuando los profes dicen, ok, bueno, pon atención, todos los estudiantes están como, ok, bueno, vamos a estudiar ahora, no es el tiempo para hablar. Y también una cosa que estaba muy difícil para mí para aprender en Chile estaba la tabla de elementos periódicos, porque hay muchísimos y todos no están cognatos. Y otra palabra del idioma académico es la palabra ramos. Eso significa clase, pero cuando buscas la palabra ramo en el internet, no es clase, eso es específica a Chile. Finalmente, el idioma profesional. En mi laboratorio había un ambiente muy relajado y un ambiente como una familia, con mucha amistad. Hablamos sobre nuestras días y había muchas palabras nuevas, pero también en la comunidad científica está muy bien para preguntar cosas, no solo sobre la investigación, pero también sobre qué significa esa palabra que alguien dijo en mi clase el otro día, no entiendo eso. Y por eso fue muy bien para mi aprendizaje, porque había mucha gente muy cerca a mí que quieren ayudarme. Y ahora la cultura en Chile. Ajustando a la cultura es un proceso. En este modelo de Bennett podemos ver que hay 6 etapas. El primero es negación y el final es integración. Cuando llegué en Chile tenía mucha negación. Extrañaba a mi familia, mis amigos y cosas familiares. Y también en el laboratorio y en mis clases pensé mucho por qué estamos bromeando, por qué estamos hablando sobre nuestros días, no tengo tiempo para hacer todo eso. Pero al fin de mi tiempo en Chile acepté y integré, creo, un poquito a la cultura. Porque pienso que es mejor para tener tiempo en sus clases y en su trabajo, para disfrutar tiempo con sus profesores, tus amigos y toda la gente en su vida. No es solo sobre llegando, trabajando y salir, hay más en la vida. Ahora tenemos un poquito de la comida en Chile. La primera cosa de que quiero hablar es, un día cociné pastelitos y dio algunos pastelitos a la dueña de mi depto y ella me mandó fotos de ella comiendo los pastelitos con su desayuno. Porque el desayuno en Chile es como con fruta y café y algunas veces pastelitos o otros pasteles. Otra comida en Chile, hay muchísimo pescado, también papas fritas
Eso es un feriado en Concepción con muchas frutas, verduras y también con pollos. Y también mote con huesillo es una bebida que es muy tradicional para beber durante feriados. Y finalmente tenemos una cena con yo y mis amigos con la bandera de Chile y también de los Estados Unidos. El próximo que quiero hablar es el arte en Chile. En Chile, como dije antes, hay más en la vida de trabajando porque en las calles hay arte en todos lugares, porque la gente quiere disfrutar todo lo que hacen. Quieren disfrutar cuando están subiendo escaleras y cuando están caminando en la calle y también cuando estás trabajando. Y finalmente, de la cultura, sí, la cultura en Chile es comida y también arte, pero hay más de la cultura. Por ejemplo, hay la gente en Chile. Cuando llegué en Chile, tomé una clase de termodinámica y estaba en mi etapa de negación y extrañaba a mi familia mucho y mis amigos y no estaba muy feliz en mis clases, pero un día dos chicas en mi clase me preguntaron, oye amiga, ¿quieres venir a la casa de mis padres este fin de semana? Queremos subir una montaña y también vamos a un concierto, ¿y quieres ir con nosotros? Y yo fue como, ok, bueno, pero mucho gusto, ¿quién es? ¿Quién eres? Estaba en mi clase como para la primera vez que conocí a estas chicas. Ellas estaban como, ok, bueno, vamos, estar parte de mi vida. Y eso fue muy increíble. Y toda la gente en Chile está como eso. Es muy cómodo y hay amistad muy fuerte después de ningún tiempo. Solo tienes que estar en el mismo lugar para estar amigos con alguien en Chile. Y mis conclusiones es que aterosclerosis es muy complicado y difícil para estudiantes para estudiar y curar. Mucho de mi investigación era poco concluyente, pero Profe Zúñiga y La Paula siguen investigando. Y la idioma es única en Chile, pero increíblemente bella cuando la conoces. Y la cultura es diferente y rico con amor y generosidad. Y finalmente quiero decir gracias a mi profe Tiki, Profe Zúñiga, La Paula Guzmán, Melissa Armstrong, Lily Pam y toda mi familia. Gracias por todo. Esas son mis referencias. ¿Y hay algunas preguntas?